Bien, hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, doctor Maximiliano, su doctor Tiro, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero de internautas que hoy día les va a analizar lo que significa las declaraciones de Carapaz en Tokio, nuestro corredor Richard Carapaz, que ganó la medalla olímpica, en la que señala que el Comité Olímpico Ecuatoriano y el gobierno de Ecuador no hizo nada por ayudarles a los atletas como él para competir en Tokio. Para entender qué es el Comité Olímpico Ecuatoriano, recordemos que el Comité Olímpico Ecuatoriano fue fundado en 1938 por el presidente Federico Páez. Este presidente Federico Páez estuvo vinculado a la pérdida del territorio ecuatoriano en 1936, cuando Delano Roosevelt y el gobierno del Perú delinearon la frontera que ahora tenemos con el Perú, quitándole al Ecuador la mitad de su territorio y todas las salidas al río Amazonas. Y la razón para que esto haya sucedido era porque Estados Unidos necesitaba caucho para la Segunda Guerra Mundial y su mayor proveedor era Iquitos. Pero el caucho venía fundamentalmente de los ríos de la cuenca de los Andes ecuatorianos hacia el Amazonas, que eran los ríos más caudalosos. Por eso, Ecuador perdió todas sus salidas al río Amazonas con ese presidente y más tarde con Arroyo del Río, que fue el que firmó el Tratado de Río de Janeiro en 1942. Pero tenemos que entender que el Comité Olímpico Ecuatoriano tuvo como su primer presidente en 1938 al entonces presidente del Consejo Cantonal de Quito, es decir, alcalde de Quito, equivalente al alcalde de Quito, porque no habían alcaldes en ese momento, sino presidentes de los municipios, de los consejos cantonales, y era Galo Plaza. Galo Plaza fue el presidente más tarde que traería a la United Fruit y nos convertiría en Banana Republic. Banana Republic, para el tiempo en el que el Galo Plaza nos convirtió en productores de banano, siendo mayores productores de banano que toda Centroamérica juntas con la United Fruit aquí, significó que Ecuador se convirtiera en un país de los denominados Banana Republics, que eran lo que para el mundo se llamaba lo peor de los países latinoamericanos. Él también fue director por 12 ocasiones del Comité Olímpico Ecuatoriano. El hijo de Arroyo del Río también fue, pero quizás lo más importante es entender quién fue uno de los más importantes dirigentes del Comité Olímpico Ecuatoriano, un banquero, que fue el que prácticamente le convirtió al Comité Olímpico Ecuatoriano en lo que es ahora, un antro de corrupción. Este banquero fue Danilo Carrera, el que es ahora cuñado de Guillermo Lasso, nuestro presidente ecuatoriano, y él fue el que le llevó a Guillermo Lasso, casado con justamente la hermana de Danilo Carrera, para que, perdón, con la hermana de Danilo Carrera, su cuñado, para que fuera parte de Finansur. Finansur se unió al Banco de Guayaquil, luego fue gerente del Banco de Guayaquil y finalmente el hombre más millonario de Ecuador desde los banqueros, desde el punto de vista de los banqueros. Entre tanto, Danilo Carrera, que fue presidente de la Junta Monetaria cuando, después de la Constitución de 1997, se permitió a los bancos hacerse autopréstamos, y él precisamente fue el presidente de la Junta Monetaria que permitía a los banqueros hacerse autopréstamos, y estos banqueros iban y lo invertían en camaroneras y entraban, compraban los dólares, los sacaban del país, los volvían a meter, los volvían a sacar, los volvían a meter, los volvían a sacar, los volvían a meter, creando una espiral inflacionaria que llevó a la quiebra bancaria. Por otro lado, también recordemos que Guillermo Lasso fue parte del gobierno de Yamil Maguad, el que le siguió a Alarcón y que fue el superministro de Economía, aunque solo duró un mes, pero antes fue gobernador del Guayas, y antes fue el que reunió el capital para llevar a la victoria a Yamil Maguad, uniendo a los banqueros para
contrarrestar el peso económico que tenía en ese momento Álvaro Noboa, que era el contrincante en las elecciones, el mayor exportador de bananas de Ecuador. Entonces, el vínculo entre Danilo Carrera y Guillermo Lasso ha sido total. Los dos son parte de más de 49 empresas que tienen en Panamá, y gracias a Guillermo Lasso, ya, precisamente Danilo Carrera, su cuñado, el Banco de Guayaquil se convirtió del banco número 11 al banco número 2, después de la quiebra bancaria en la que desaparecen el Filambanco y el Banco del Progreso, el Banco de los Isaías y el Banco de Aspiazo, que eran los dos bancos más poderosos de Guayaquil y del país. Se convierte entonces en el segundo banco más poderoso. Solamente en el año de 1999 al 2000, Guillermo Lasso gana 30 millones de dólares cuando todos los ecuatorianos estaban quebrados, gracias a la compra de unos vouchers que daba el gobierno de Noboa, que fue el sucesor de Yamil Maguad, para, sí, prometiendo a los que habían perdido sus ahorros en los bancos que se les devolvería el dinero, pero se les devolvió a un precio mucho inferior, y los desesperados pues vendieron muy barato esos vouchers. Los cobró Guillermo Lasso, y luego Guillermo Lasso, en el gobierno del siguiente gobernante, que el coronel Lucio Gutiérrez, fue embajador itinerante de Lucio Gutiérrez, y fue el que estableció los fuertes vínculos, entre comillas, con Estados Unidos, entre esos la llegada de tropas norteamericanas a la frontera norte para el famoso Plan Colombia. Pues ya en 1999, cuando firmamos el Tratado de Itamaraty, los norteamericanos volvieron a Ecuador después de que fueron sacados en 1946, y estuvieron desde 1940 desde 1941, cuando firmamos el Tratado de Río de Janeiro, en Galápagos, porque el Ecuador fue repartido. La parte amazónica se llevó a Perú y Galápagos se llevó a Estados Unidos, ¿no? Entonces llegó el presidente Velasco Ibarra, sacó a los norteamericanos de la base de Galápagos, y cuando llega Yamil Maguad les devuelve, ya no la base de Galápagos, les devuelve la base de Manta. Y cuando llega Lenin Moreno, no solamente que les devuelve la base de Galápagos, sino que además devuelve también Manta. Y volvimos a estar en la guerra del narcotráfico, la guerra del Plan Colombia, de la que salimos en los tiempos de Rafael Correa. La guerra del narcotráfico fue una guerra en la que Estados Unidos se asocia justamente con el coronel Lucio Gutiérrez, y está como intermediario en ese momento de la transacción el embajador itinerante Guillermo Lasso, hoy presidente de Ecuador, que es el que amarra los cables para obtener beneficios de la ayuda económica de los Estados Unidos a cambio de esa base militar y la presencia de fuerzas militares norteamericanas, no solamente en Manta, sino en la frontera. Cuando yo trabajaba en la frontera norte, en el tiempo de Guillermo Lasso, hasta el año 2010, las tropas ecuatorianas y norteamericanas recorrían la frontera ecuatoriana con Colombia. Tenían una base inclusive en San Lorenzo. Y hoy ha vuelto el gobierno de Guillermo Lasso y es así. Pero Danilo Carrera utilizó pues el Comité Olímpico Ecuatoriano para hacer viajes, para ir a las Olimpiadas, para viajar por el mundo, para llegar a donde había competencias atléticas, donde participaban competidores ecuatorianos, y darse pues la gran vida, ¿no? Con los recursos del Comité Olímpico Ecuatoriano y con todo lo que significaba la membresía del Comité Olímpico Ecuatoriano. Iba a lugares privilegiados, como dijimos, a disfrutar de todo. Incluidos, no digo él, pero no faltaba. Yo llevé floricultores a una exposición en de flores en Moscú, y a los floricultores no se les escaparon las posibilidades de contratar prostitutas al cuarto en el Hotel Moscú en el año 1995. Lo mismo hacen los del Comité Olímpico Ecuatoriano, lo mismo que hacen los floricultores
cuando van a las ferias, exposiciones, donde beben el mejor whisky, donde contratan a prostitutas para el cuarto, donde van a las discotecas, a las farras, a la comida gourmet, en todos los países donde hacen exposiciones de flores. Lo mismo hacen los del Comité Olímpico Ecuatoriano. Mientras tanto, los atletas no tienen entrenadores, no tienen insumos, no tienen alimentación, no tienen hospedaje, no tienen ni siquiera qué hacer. Mi hija participó por la delegación de Esmeraldas, porque primero ella era atleta de élite de la provincia de Pichincha, en taekwondo, pero la provincia de Pichincha era un acto de corrupción y ella vivía el acoso sexual dentro del Comité Olímpico de la provincia de Pichincha, del Comité de Construcción Deportiva de Pichincha, así que no la aceptaron cuando ella no se negó a complacer a los dirigentes y fue a competir por Esmeraldas, y en Esmeraldas compitió con el Comité Olímpico de Esmeraldas y le tocó competir en los nacionales de la provincia del Oro. Y los atletas de Esmeraldas le pasó lo mismo que les está pasando a los atletas que están ahora en Tokio, casi lo mismo. Tenían que dormir en las gradas. Mi hija tenía que financiarles desde el Gatorade hasta, en algunos casos, la comida para los atletas que iban con ella en la delegación de Esmeraldas a competir en la provincia de Loro en los Juegos Nacionales. En estas condiciones es como se han vivido los comités olímpicos. Se han vuelto botín. Actualmente tenemos un dirigente del Comité Olímpico Ecuatoriano que está desde el 2013, que era un esbirro de Correa, y que ahora se pasó a ser esbirro de Lenín Moreno, y que continúa desde el 2003 hasta la fecha. Estamos hablando de que está 9 años, 8 años. Al frente del Comité Olímpico Ecuatoriano, y por supuesto, vemos que los atletas de Ecuador ni siquiera pueden competir por Ecuador, van a competir por Argentina, por otros países, porque en Ecuador no tienen posibilidades, no tienen oportunidades. Y en el caso, como hemos visto, de Richard Carapaz, él ha podido competir porque el club en el que él compite, que es el Ineos, le presta la bicicleta, porque otros competidores de otros países le prestan los masajistas, le dan la ayuda logística, mientras que el ministro de Deportes está paseándose por Tokio, acompañando a la delegación ecuatoriana para simplemente pasar lo que está pasando. Una vergüenza. Recordemos que esta vergüenza viene después de que el presidente Lenín Moreno, en sus declaraciones, dijo que iba a hacer desaparecer o hizo desaparecer los 5 grandes centros de alto rendimiento, porque decía que en Estados Unidos había 2 centros de alto rendimiento nada más, y que con 2 centros de alto rendimiento Estados Unidos tenía cientos de premios, y Ecuador con 5 no tenía ni uno. ¿Para qué es que va a mantener eso? Esa es la verdadera situación de nuestros atletas. Este comité ha sido botín político de políticos que han dividido inclusive al país. Vendepatrias. Muchas gracias.